se justifica por sí solo en todas sus aristas debido a que el petróleo pues es el combustible del mundo, ¿no es cierto? El impacto del petróleo en la economía de los países desarrollados y de los países productores de petróleo también es bastante grande. Mientras mayor es el crecimiento de la economía, seguramente habrá una mayor demanda de petróleo y una mayor dependencia de ese país hacia el petróleo, justamente. La creciente influencia de países en vía de desarrollo en la arena internacional se debe justamente a que estos países en desarrollo poseen gran parte de las principales reservas de petróleo, ¿no? Entonces, por ahí que ahí se genera una interdependencia de los países desarrollados. Necesitan de importar ese petróleo que está concentrado, las reservas en países subdesarrollados. Entonces, es un tema muy apasionante. Luego, todos los aspectos son importantísimos, ¿no? La cantidad de reservas probadas, la orientación de la demanda, de la oferta, la volatilidad de los precios, la reacción de los mercados bursátiles con respecto al precio, la relación con el medio ambiente, su posible impacto ante el surgimiento de nuevas alternativas de energías que pueden ir surgiendo, cuáles son los planes y las estrategias para reducir la dependencia de países como el nuestro, que tiene una dependencia muy marcada con los precios internacionales del petróleo. Y bueno, es un tema tan amplio que seguramente no se puede abarcar en una sola oportunidad, en un solo evento, pero ahí está, dejamos al especialista, a Juan Fernando, para que nos dé unas pinceladas por ahí en un principio y que sea seguramente la oportunidad, ojalá, de que vamos entrando en esta temática, seguramente en una serie de eventos relacionados. Le agradezco a Juan Fernando nuevamente y lo dejo con la palabra a Juan Pablo, que está a cargo del webinar. Juan Fernando, te cedo la palabra. Te ha habilitado la opción de compartir, o sea que podés compartir tu presentación si es que tenés alguna. Perfecto, muchísimas gracias a Fernando, a Juan Pablo por hacerme extensiva la invitación. La verdad que un privilegio poder formar parte de esta importante organización con amplia trayectoria en Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, en este sentido, un poco parte de ese agradecimiento quería expresarlo compartiendo algunos conceptos, elementos importantes vinculados a todo lo que viene a ser el rubro de hidrocarburos, con una perspectiva enfocada en su evaluación económico-financiera, resaltando obviamente tal cual como lo mencionaba Fernando hace un momento, la importancia del momento en el que nos encontramos respecto a todo lo que involucra el tema de volatilidades de precio y también lo que se relaciona particularmente con lo que vendría a ser el petróleo en sí. Hoy por hoy hay una situación interesante, honestamente yo me gustaría calificarla como una tormenta perfecta, porque prácticamente estamos frente a una volatilidad de precios bastante interesante, que no se había visto jamás en la historia, y por otro lado estamos justamente en un escenario con el tema de la pandemia que ha generado una reducción en la demanda de energía bastante fuerte, que también ha tenido su propia incidencia, no tanto por el lado del precio, sino por el lado de la venta, la comercialización, y obviamente esto lo que genera al final del día es menores ingresos, lo cual necesita que refinemos, que cambiemos estrategias, que nos pongamos un poquito más creativos en ese sentido, porque al final del día la idea es poder contar con elementos que nos permitan tener una mejor visualización a futuro. Un segundo voy a compartir la pantalla. Me parece que ya estamos. Creo que no. Sí, a ver, básicamente voy a compartir la presentación. Deme un segundo, por favor, debería ser esta. Acá está, perfecto. Bien, el título de la conversación de ahora es Evaluación Económica de Proyectos de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos en Bolivia. Esencialmente creo que es importante contar un poquito algunos elementos importantes, como ser la composición en general de la cadena de hidrocarburos. Hay un eslabón acá que en este gráfico falta, y ese eslabón esencialmente lo que faltaría incorporar es justamente la parte de lo que es desarrollo y los proyectos que están vinculados al desarrollo.
En este sentido, la presentación trata o va a tratar de explicar bastante sobre esta parte esencial de la cadena, el inicio de toda la cadena que involucra el proceso de los hidrocarburos. Cuando hablamos de exploración, y eso es importante tenerlo claro, estamos hablando de muchos riesgos, esencialmente, ¿sí? En ese sentido hablamos de la incertidumbre intrínseca en los propios resultados que podemos hablar a futuro de cualquier proyecto, de cualquier visualización. En ese sentido, lo que se tiene es una categorización en función de cuán certera es la certidumbre que se tiene respecto a los hallazgos físicos, es decir, encontrar un hidrocarburo, versus justamente el nivel de incertidumbre casado a uno de ellos. En este sentido, lo que se tiene es una relación vinculada a todo lo que son proyectos de desarrollo, es decir, una vez la exploración ha dado sus frutos, y obviamente cuando hablamos de la exploración propiamente, estamos frente a lo que son recursos, y los recursos son expectativas que los técnicos tratan de visualizar y tratan de comparar con modelos regionales principalmente. En ese sentido, hablar de modelos regionales, por ejemplo, acá es importante que tengamos claridad respecto a algo. Estamos frente a prácticamente es un experimento de probabilidades, donde tenemos solamente la posibilidad del éxito y fracaso. Entonces, en esa lógica, justamente la evaluación económico-financiera de cualquier proyecto de esta naturaleza tiene esa connotación. Es decir, estamos frente a lo que es un árbol de decisiones con probabilidades de éxito o fracaso. La probabilidad de éxito, como pueden ver, la idea es un producto de probabilidades independientes de factores. Algunos utilizan 4, algunos especialistas utilizan 5 factores, pero en esencia la idea detrás de esto es poder dar una chance geológica de éxito vinculada a todo lo que viene a ser el caso positivo del proyecto. Obviamente acá estaríamos hablando de un valor presente, de todos los flujos de caja en caso de éxito, y obviamente la parte negativa, que es la que tiene mayor peso, estaríamos pensando en solamente la parte de las inversiones en estudios, en investigaciones, etc. Acá esto es importante mencionarlo, más o menos la relación promedio que hay en Bolivia, estamos hablando que es de 5-1, es decir, la probabilidad más o menos de éxito estamos en promedio de 20% versus 80%, entonces el ratio es la verdad bastante duro, pero bueno, es parte de la dinámica y la realidad del sector, es un negocio de alto riesgo. Una vez se encuentra la producción, una vez identificamos todo lo que vendría a ser el resultado positivo, tenemos que hablar de lo que son las reservas. Ahí pasamos a un tema quizá que nos pueda sonar más familiar, incluso por los diarios, por la prensa, pero es importante tener clara la noción de lo que es una reserva en sentido estricto de lo que involucra al negocio petrolero en sí. Una reserva tiene que cumplir 3 condiciones. La primera condición es que tiene que ser explotable, es decir, físicamente tiene que poder salir a superficie. Acá, por ejemplo, se ha hablado en algunos foros, en algunos escenarios que se hablaba del tema del shale gas. Por ejemplo, el shale gas hoy por hoy, mientras no se tenga la tecnología suficiente, la tecnología disponible, las inversiones realizadas, eso dista mucho de ser reserva en el escenario nacional, por ejemplo. El tema tiene que tener un mercado, o sea, de nada sirve que tengamos la capacidad de poner en superficie una producción de hidrocarburos si no somos capaces de monetizarlo, básicamente, de ponerlo en un mercado. Y finalmente, el concepto más importante de lo que es una reserva es que sea económicamente viable, es decir, que su desarrollo, que su inversión y posterior operación sobre los resultados sea económicamente viable. Obviamente esto obedece más una lógica, una ecuación financiera, económico-financiera, que permítame rápidamente la paso a explicar en el siguiente gráfico. Supongamos lo siguiente, esta curva, esta área de color naranja, intenta reflejar un perfil de producción técnico, es decir, lo que el especialista, lo que el geólogo, el ingeniero petrolero entrega y dice, yo estimo que con X inversiones somos capaces de llegar a estos niveles de producción. Pongámosle números simplemente a modo de ejemplo, estaríamos hablando de 50, en este caso hablemos de millones de pies cúbicos día, pensando en una producción gasífera. Bueno, y estima que son 20 años de producción total. ¿Cuál es el tema? El primer corte que tenemos que hacer a esto, es decir, bueno, mi contrato termina, llamémosle la concesión o el área que tengo asignada, esencialmente corta el año 18. Listo. Todo lo que está por fuera de los contratos, para nosotros pasa a ser un recurso. No lo vamos a monetizar, no lo vamos a vender, no tenemos que tomarlo en cuenta bajo ningún sentido.
El otro filtro, y es justamente el segundo que mencionábamos, era el tema de la comercialización. Si no hay un mercado, no tiene sentido producirlo. Obviamente acá nos vamos a dar la vuelta y vamos a hablar con el área técnica y le vamos a decir, este excedente que tenés acá, ¿lo podés ajustar? Quizás sí, quizás no, pero supongamos que sí. Fíjense que al momento de realizar este ajuste, automáticamente lo que va a pasar es que va a cambiarnos la curva, siempre y cuando respetando lo que le estamos solicitando como tope de mercado. Es decir, no tiene sentido producir si no va a tener una capacidad de entrega real. Perfecto, entonces ahí ya tenemos una nueva curva sobre la cual trabajamos. Y esa curva, esta de acá, hasta el año 18, prácticamente es la que nos va a llevar al escenario de evaluación económico-financiera. Ahora, ¿qué va a pasar? Seguramente con la caída de producción y los costos con la inflación natural, vamos a tener que decir que el proyecto no termina el 18, sino que termina el 16. ¿Por qué? Básicamente por el hecho de la economicidad. Simplemente pensando en la maximización que podemos generar de un valor presente de flujo, tendríamos que hacer el corte del proyecto el año 16. ¿Por qué? Porque los costos ya no podrían ser cubiertos ni siquiera los costos variables por el propio ingreso. Entonces, esto es importante, es sumamente importante tenerlo en cuenta, no solo en evaluaciones de proyectos de hidrocarburos, sino en cualquier tipo de evaluación de proyectos que involucre un decrecimiento de la producción como lo estamos viendo. Esencialmente, cuando hablamos de explotación de recursos no renovables, esta es la situación que debería primar en un ejercicio de decisión económico-financiera. Ahora, aterricemos un poco en el contexto boliviano. Primero, conversemos sobre los tipos de contratos que podemos tener, que podemos encontrarnos. Genéricamente se hablan de 4 tipos de contratos. Obviamente hay mix, hay alguna sinergia entre algunas ideas, pero se habla siempre, por lo general, de contratos de concesión, contratos de producción compartida, contratos de servicio con riesgo y contratos de servicio sin riesgo. ¿Okay? Entonces, acá un poco, ¿qué define que sean A, B, C o D tipos de contratos? El nivel de participación o de propiedad sobre la producción finalmente entregada, y al final lo que también termina de discriminar entre estos dos es si asume o no asume el riesgo. Eso. Cuando hablo de riesgo, obviamente son las inversiones fallidas. En este caso, por ejemplo, hablar de contratos de concesión es lo que se tenía en el marco de la anterior ley de hidrocarburos, la ley 1689, que hablaba de contratos de riesgo compartido, pero en esencia eran contratos de concesión. Producción compartida, esto básicamente es un escenario que no lo hemos visto en Bolivia, no existe en Bolivia. Normalmente he visto contratos de esta naturaleza en escenarios como Colombia, donde prácticamente el Estado plantea lo siguiente: de 100 barriles que produzcamos, 60 son para mí y 40 son para la empresa que los extrae. Entonces, obviamente, la empresa busca su propio mercado y el Estado busca su propio mercado. Entonces, ahí hay una relación interesante en que cada uno de los agentes termina definiendo qué hacer con la producción. Bueno, y llega el caso actual de Bolivia, que son los contratos de servicios con riesgo, y enseguida conversamos un poco por qué tiene riesgo, y son los contratos de operación que están vigentes desde la ley 3058. Entonces, en este sentido justamente, estamos frente a una situación en la que las empresas no asumen ningún tipo de propiedad sobre la producción, pero sí asumen los niveles de riesgo. ¿Esto qué significa? Llevado al plano de la exploración. Si yo tomo un área nueva, entro, genero la inversión necesaria, que normalmente es un periodo largo que puede variar entre 3, 4, 5, hasta 7 años sin mucho problema, y toda esa inversión termina en un pozo seco, prácticamente lo que está sucediendo es que la empresa asume el 100% de esa pérdida y no la traspasa en ningún momento al Estado. Entonces, en este caso, este tipo de contratos son los que tenemos hoy por hoy vigentes con la ley 3058. Bueno, y el caso de los servicios sin riesgo, esto vendrían a ser las empresas que prestan servicio a las operadoras petroleras, ¿sí? Empresas que no asumen ningún riesgo. Bueno, por ejemplo, tengo que pagarle sí o sí a la empresa que se dedica a traer el taladro y perforar el pozo, independientemente del pozo produzca o no. Entonces, ese tipo de empresas son las que estamos hablando de servicios sin riesgo. Ahora, un poco para entender cómo ha ido evolucionando el sector, simplemente para aterrizar un poquito más en el contexto nacional, en 1996, con la ley 1689,
se tomaba como referencia respecto a la producción valorizada, es decir, prácticamente lo que era capaz de entregar cada productor al punto de salida del campo, y del 100%, el 82% de esa renta era asignada al productor y bajaba, obviamente, un margen de 18% para lo que eran regalías y participaciones. A partir del 2005, de la ley 3058, esa ley prevé básicamente la incorporación de la carga fiscal. En este caso estamos hablando de que pasamos del 18% al 50%, se le añade el 32% lo que es el impuesto directo de los hidrocarburos, el IDH, y el 50% sigue remanente para el productor. 2 años más tarde pasamos de este esquema contractual, que era, como les decía, un contrato de concesión a un contrato de servicios con riesgo. Esos contratos de servicios con riesgo reciben el nombre de contratos de operación, entran en vigencia en 2007, a mediados de principios de mayo de 2007, y en este sentido, ¿qué es lo que se define? Se define que, bueno, el 50% sí o sí se mantiene para lo que vendría a ser el Estado, el TGN, pero ¿qué sucede por este otro lado? En este otro lado lo que vamos a tener en esencia es que el 50% que le quedaba antes al productor, hoy se le va a asignar una porción para reconocer los costos incurridos y las inversiones ya realizadas, y del remanente se van a partir las utilidades con la estatal petrolera. Entonces prácticamente acá, bueno, acá un tema de proporción, no se dejen guiar un poquito por el tema de que parece esto simétrico, no lo es, depende de algunos factores adicionales, pero en esencia, a efectos gráficos, esto es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede con el ingreso? El ingreso que va a recibir una empresa solamente corresponde a esta área que está marcada, que es lo que se llama contractualmente la retribución del titular. Entonces, esta es la línea del ingreso que va a figurar en un flujo de caja para hacer una evaluación económica financiera. Un poco para terminar de asentar el modelo boliviano, o sea, cómo funciona la lógica de mercado, de los contratos y del proceso de la misma evaluación. Nos demanda inversión, obviamente, una actividad física, tomamos como referencia que es una actividad que nos entrega producción, una actividad exitosa. Esa producción tenemos que cotejarla contra el mercado, contra la demanda y los acuerdos de entrega de hidrocarburos que están previstos en norma. Asimismo, tenemos que considerar, por ejemplo, un marcador internacional de precios como es el WTI. Este tema, esto lo voy a conversar, es bien interesante, tiene una incidencia no directa, por eso lo he puesto en otro color, no es una incidencia directa, es una incidencia vía correlación con commodities internacionales y tenemos los precios de mercado interno. Entonces, si se dan cuenta, tenemos por un lado nuestra producción, la demanda de mercado, los precios, lo que nos generaría, obviamente, la producción valorizada. No el ingreso de la empresa, sino la producción valorizada. Y ahí empieza todo el esquema que conversábamos. Descontamos regalías, participaciones, carga pública, IDH, y el saldo se distribuye en reconocimiento de las inversiones, depreciaciones y amortizaciones, reconocimiento de los costos, y del saldo existe la coparticipación con la estatal petrolera. En este caso, la suma de estos 3 ítems viene a ser la línea de ingreso de un flujo de caja, y recién ahí se procede a estructurar de manera convencional una evaluación económica financiera. Entonces, fíjense que el contexto, la normativa contractual y todo lo que involucra a las relaciones entre las empresas YPFB y YPFB con los mercados genera realmente un esquema bastante complejo en términos de modelación para una toma de decisiones. Bueno, hay otro tipo de contratos que están previstos en norma, no voy a profundizar demasiado en ellos porque no existe ninguno que esté en esta fase aún. Son los contratos de servicios petroleros, donde acá la situación es un poquito diferente. Directamente el ingreso se demarca por una producción valorizada. Uno dice, bueno, acá está más fácil el esquema, sí, pero hay un pequeño problema, que este flujo de caja y la inversión no la hacen la misma empresa. ¿Qué significa? Hoy por hoy una empresa puede invertir en un activo, desarrolla un proyecto, llamémosle un pozo, un campo entero, ¿y qué sucede en ese sentido? Prácticamente cuando encuentra un hallazgo exitoso debe conformar una nueva empresa, una sociedad anónima mixta, con YPFB. Entonces, en la medida en que se distribuyan los porcentajes accionarios de esa empresa, este flujo de caja tendrá que entrar a la evaluación en su cuota parte para la empresa que hizo la inversión al 100%.
Entonces, por eso un poco acá hablamos del caso son contratos con riesgo. O sea, si esta inversión salía mal, bueno, listo. Es totalmente responsabilidad de la empresa y no coparticipa a YPFB, salvo en caso de éxito. Bueno, ahora, para entrar un poco ya a las variables críticas, rápidamente menciono algunas. No voy a entrar a detalle en la presentación, pero ¿qué es lo que se tiene? Tengo los perfiles de producción que son indispensables para nuestro ejercicio, nuestro trabajo como responsables de una recomendación económico-financiera. ¿Por qué hay dos líneas, dos áreas acá? Simplemente mencionemos cuál es la situación. Esta área de color azul, celeste, lo que vemos acá trata de representar la producción actual. Es decir, si no hacemos nada, ¿cuánto podemos producir? Versus si tomamos inversiones, si activamos proyectos, si empezamos a generar mayor actividad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En realidad, por lógica económica financiera, uno diría, tenemos que hacer la evaluación sobre este delta. Sí, es correcto. Sin embargo, el problema que existe acá es que no podemos trabajar únicamente sobre los deltas. ¿Por qué? Porque las bases acumuladas, tanto de producción, ingresos, depreciaciones, impuestos pagados, utilidades generadas, van a modelar todo el contrato de operación. Entonces, es un tema que va a demandar, si quieren verlo así, es un doble esfuerzo, porque tengo que hacer la evaluación de la situación actual versus la situación con proyecto, y mi evaluación tiene que salir por diferencia, no la puedo hacer directa. Otro elemento fundamental son las asignaciones de mercado. Bueno, estos son básicamente tomando como referencia la normativa vigente. Esta es la prelación del mercado, obviamente la parte de consumo interno es prioridad nacional. En ese sentido, después de abastecer todo lo que es consumo interno doméstico más proyectos de industrialización, recién aparece la posibilidad de entrar a un proceso de exportación del gas natural. Estoy hablando del gas natural principalmente porque Bolivia es un país predominantemente gasífero, prácticamente más del 90% de la renta petrolera es gracias al gas. ¿Sí? El saldo es muy poco lo que se tiene por petróleo, y ni siquiera Bolivia produce petróleo. Lo que normalmente produce es condensado asociado. Es mínima la producción de petróleo como tal, bajo esa terminología. Bien, bueno, después de atender el mercado brasilero, que justamente a principio de año se hizo un acuerdo, una extensión al contrato que tenía finalización prácticamente para esta gestión, y recién cubiertos estos tres mercados, es decir, todo lo que es consumo interno, industrialización, exportación, se puede pensar ya en el saldo remanente, poder exportarlo a lo que es el contrato con Argentina, ¿no? Entonces, ahí prácticamente esta es la situación, la distribución de mercado. ¿Qué es lo que sucede? En algún momento la oferta estuvo por debajo de esta demanda, por lo cual se tenía que priorizar y se tenía que negociar con nuestros clientes a nivel nacional, pero hoy por hoy, con la situación, llamémosle pandemia, reducción de demanda, no es solo local, sino a nivel mundial, ¿qué es lo que está sucediendo? Que nuestra capacidad de oferta está superando a la demanda agregada. ¿Qué sucede entonces? Vamos a tener que buscar, y es lo que está haciendo YPFB, justamente buscar nuevas alternativas de entregar mercado. Precios de referencia, acá simplemente voy a puntualizar algunos hitos. Podemos trabajar con fuentes externas, por ejemplo, acá yo cito el tema del EIA. En ese sentido, prácticamente estamos conversando sobre tomar información de terceros, pagar obviamente porque es información paga, y tomar eso como referencia para una evaluación. Otra alternativa, que ahí tengo un ejemplo para conversar, es el tema de proyecciones que puede generar la propia empresa. Y el último caso, que es lo que se suele trabajar únicamente para la evaluación de reservas, pero no es descartable para la toma de decisiones, es tomar los datos de un promedio histórico de los últimos 12 meses. O sea, esa es un poco la norma contable que ampara el cálculo de reservas para cualquier empresa. Obviamente esto, un poco vale la pena mencionarlo casi como anécdota, pero surge a partir de la aplicación de la normativa de la ley Sarox, que es consecuencia del fracaso financiero monstruoso de Enron, que obviamente a partir de ahí hay un antes y un después respecto a las normas que aplicaron al sector. En términos generales, y es un poco importante quizás entrar en una sensibilidad respecto al precio. Acá lo que me gustaría mostrarles es el comportamiento del precio desde el año 1991 a la fecha. Este es el precio internacional del petróleo como referencia.
Hablo de este precio porque tiene una incidencia, como les mencionaba, vía correlación con el precio de gas natural. Entonces, estudiarlo, entenderlo, ayuda bastante a tener una noción sobre las perspectivas que podríamos estar experimentando a nivel país. Este es el precio nominal, bueno, el precio ajustado ya por inflación, tomando como referencia la información del PPI a marzo 2020. En promedio estaríamos hablando de valores promedio de todo este periodo de tiempo de 48.1 dólares por barril versus 54.2 ajustado por inflación. Este puntito rojo es la cotización de ayer, 26 de mayo de 2020, que coincidentemente está muy cerca del promedio anual, que igual el promedio anual está en 36,45, lo que va del año. Bien, entonces fíjense por favor, es un escenario complejo, porque prácticamente estamos hablando de que el promedio de 2020 nos retrotrae 16 años. Estamos hablando de que prácticamente estamos con los niveles de precios que teníamos reportados a 2004. Y si hablamos, considerando el tema inflacionario, prácticamente hemos vuelto al inicio del contrato de exportación de gas al Brasil. O sea, es realmente un escenario complejo vía precio el que tenemos en los contratos de exportación de gas que tienen de una manera indirecta alguna relación con este commodity. Ahora, si entramos al detalle 2020, que también es un tema súper interesante para discutirlo, tenemos esta curva que se nos presenta, donde se ha visto un comportamiento totalmente inesperado, que fue justamente la cotización negativa que se registró el 23 de abril, si mal no recuerdo, donde cerró el WTI con menos 38 dólares, menos 37 y fracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este sentido? Obviamente, nunca se había registrado esto, pero el tema no, este ya fue como que decir el peor de los momentos, pero el problema en sí empezó el 9 de marzo. ¿Por qué el 9 de marzo? Normalmente esta línea naranja que está graficada acá es el precio y esta línea roja que figura abajo son los shocks diarios, es decir, el cambio porcentual de una cotización respecto al día anterior. Entonces, obviamente, ¿qué sucedió acá? Estamos hablando de que el primer shock que se dio en el año fue de 28%, que fue el 9 de marzo. Entonces, aquí hay un tema complejo. Realmente complicado, ¿por qué? Porque revisando un poco históricos y revisando un poco de data, prácticamente estamos otra vez frente a un evidente cambio estructural en la serie, lo que nos va a llevar a replantear todo el modelo de proyección de aquí para adelante. Acá, por ejemplo, está, para que tengamos como datos de referencia, lo que va del 2020, el promedio es de 36.5 dólares, versus de este punto en adelante el promedio es de 23 dólares. Obviamente esperamos, tenemos una expectativa, creo todos en el sector, de que exista una pronta recuperación, pero es un escenario, como vemos, complejo. Ahora, un poco solo para cerrar la parte de precios, un ejemplo de modelo de proyección, este es un modelo antiguo, pero la idea obviamente se basa en tratar el commodity como lo que es. Al final de cuentas, para nosotros, al gestionar datos, estamos hablando de un proceso estocástico, y en ese sentido, es justamente acá lo que se intenta representar, lo que se intenta graficar es, en este ejemplo, un modelo de reversión a la media, un modelo de Basisec básicamente, y con un ajuste por lo que vendrían a ser probabilidades de salto del precio, ya sea positivo o negativo, como la que vivimos ese 9 de marzo de 2020, ¿no? Entonces, obviamente este modelo, ¿qué es lo que prevé en algún momento la recuperación? Obviamente la curva debería ser más o menos similar cuando la registremos para la nueva proyección, pero empezar de mucho más abajo, ¿no? Entonces, es un tema complejo y aparte que vale la pena mencionar estas líneas punteadas que están alrededor de la proyección, es lo que normalmente llamamos el cono de la incertidumbre. O sea, mientras más lejos estamos, menos certeza tenemos sobre los valores que proyectamos. Entonces, obviamente acá es un negocio de mucho riesgo, porque estamos hablando de que el ingreso lo determinan commodities y el resultado de las inversiones lo determina la naturaleza. Bueno, en temas de la aplicación de precios específicos, cuando hablamos de los líquidos, rápidamente menciono, estos son precios que están congelados. El precio es de 27 dólares con 11 centavos netos de IVA, y sobre eso justamente es que la refinería adquiere todo lo que son líquidos para el proceso a nivel nacional de todo lo que es el combustible.
bueno, el tema de lo que les decía, la exportación de gas de Argentina se basan esencialmente en modelos de correlación. Me atrevo a lanzar más o menos un número genérico, el coeficiente de correlación simple, el de Pearson, entre los commodities que hacen al GSA y lo que es el contrato con Argentina y el WTI están por encima del 96%. O sea, realmente la tendencia está presente, por eso es que siempre se habla del indicador, pese a que no exista ninguna relación directa con lo que son nuestros contratos, ¿no? Bueno, finalmente hablar un poquito del sistema de costeo. El sistema de costeo, simplemente tratar de hacer la referencia entre una buena modelación de lo que es OPEX directo e indirecto. Obviamente acá no es tan sencillo trabajar en esta lógica, más común es hablar de costos fijos y variables, ¿no? Pero es importante acá tomar esa referencia, porque al final de cuentas nos va a permitir hacer un mejor análisis, una optimización, porque véanlo al final de cuentas, o sea, vamos a definir qué año se acaba el contrato, cortamos el contrato en función de esto. Ahora, perdón, acá hay una pregunta, después la atendemos. Y finalmente, solo para cerrar ya la presentación, lo que tendríamos es nuestro régimen de incentivos, ¿no? El tema del régimen de incentivos es algo novedoso llamémosle, en la aplicación de la norma. Está vigente desde 2015, sin embargo, bueno, hay unos problemas sobre su aplicación y efectivización. Este, por ejemplo, es el incentivo a los proyectos exploratorios y este es el incentivo a los proyectos de desarrollo. Acá, ¿cuál fue la lógica en su definición? Obviamente que como la exploración es algo de demasiado riesgo, en función de que tengamos mayores precios, deberíamos recibir mayor incentivo. ¿Por qué? Porque obviamente la coyuntura nos va a permitir mejorar, ampliar inversiones y generar lo que se llamaba la ley, un estímulo a la exploración. Ahora, en el caso de las actividades de desarrollo, las inversiones ya han sido realizadas, ya han sido consumadas, ya la producción está fluyendo por los caños, está entrando al mercado sin problema. Entonces, obviamente, ahí lo que se habla era una compensación, era casi como querer garantizar puntos de equilibrio operativo para que la producción, en la medida que el precio bajase, la idea era compensado por este estímulo. Obviamente, a medida que el precio subía, el estímulo era menor porque la compensación se manejaba de menor manera. Bueno, entonces esas son las variables fundamentales. En temas de indicadores, simplemente los convencionales con algunos ajustes. Trabajamos con el BAN. Normalmente lo que les decía, necesitamos hacer 2 evaluaciones de lo que es la situación actual, que llamamos la base de producción, versus lo que vendría a ser el proyecto adicional. Como no lo podemos evaluar de manera independiente, tenemos que evaluar lo que llamamos desarrollo. La diferencia nos va a entregar el proyecto. Ahora, algunos elementos interesantes. Por ejemplo, el tema de trabajar el valor actual en punto medio. ¿Qué significa esto? Llevar el valor presente a mediados de año, a junio. Ahí la pregunta es, ¿y por qué junio? ¿Por qué no mayo? ¿Por qué no julio? Un poco la idea es la siguiente, que los contratos actuales prevén que nuestra toma de decisiones formal para la gestión 2021, para que tengamos más o menos un ejemplo, tiene que hacerse y presentarse en septiembre de 2020. Y cuando empezamos a elaborar toda esa propuesta, justamente hablamos de junio. ¿Sí? Entonces un poco para decir, ok, es el momento en el que se toma la definición. Bueno, el coeficiente del índice sobre el BAN, que es un indicador de eficiencia, lo utilizan empresas que tienen portafolios de inversión y recursos limitados, la verdad que es bastante bueno en ese contexto. Y bueno, la rentabilidad que la determinamos vía lo que es la TIR modificada, ¿no? La TIR sabemos todos los problemas que conlleva, que tiene, pero la TIR modificada funciona muy bien para este tipo de evaluaciones. Bueno, adicionalmente se tienen todo lo que son los indicadores como son la recuperación de inversiones, beneficio-costo, pero bueno, estos 3 yo me atrevería a decir que son indispensables para recomendar y atender una toma de decisiones y obviamente poder darles un sustento adicional, es decir, poder profundizar con puntos de equilibrio, poder profundizar con análisis de sensibilidad, escenario y sí o sí es muy recomendable aterrizar todo esto mediante un análisis de riesgo, no tanto geológico-físico, sino ya de variables de mercado, ¿no? Entonces, ese es un pantallazo general que tenía sobre lo que vendría a ser
este rubro y cómo funciona la recomendación de toma de decisiones con estos conceptos que quizá alguna vez los hemos escuchado, pero no los hemos quizá aterrizado de una manera formal, de una manera, llamémosle, más con conocimiento de causa. Les agradezco muchísimo por el tiempo y bueno, acá tengo una pregunta que Juan Pablo estaba transcribiendo, me parece. Sí, muchas gracias, Juan Fernando. En realidad, quien tenemos que agradecerte somos nosotros y, bueno, agradecerte también por el tiempo, justamente un Día de la Madre igual. Me tocó a mí que tuve que bajar apurado del almuerzo, digamos, ¿no? Y siguen ahí, ahorita me vuelvo. Pero nos mandaron una pregunta, no sé si tenés donde anotarte. Bueno, esta pregunta más una que yo tengo. La primera, digamos, para hacer... como te digo, para tomar un favoritismo, mi primera pregunta, la más fácil de repente, en el sentido para una opinión tuya, quisiera saber cómo ves el tema de los hidrocarburos. ¿Crees que ya los hidrocarburos van hacia abajo? Me refiero a una tendencia mundial, o de repente es una tendencia, como yo la veo, por ejemplo, a mí me pareciera que los hidrocarburos, la tendencia mundial es a una reducción del uso de combustibles fósiles, pero no lo hay como lo ven algunos agoreros que creen que ya mañana no van a haber hidrocarburos y nadie va a usar gasolina, digamos, ¿no? Me pareciera que, no sé, si usan un auto eléctrico, sí, pero la electricidad que está usando es generada de repente con gas, ¿no? Por decirte, te estoy dando un ejemplo. Y alguna pregunta aquí de repente que la tenés anotada por si te olvidas porque es un poco larga, no lo tengo el nombre porque lo agarro del Facebook. Considerando que se usará el precio promedio de los últimos 10 años, aconsejaría utilizar un precio del gas de exportación de Argentina de 7.5 en millones, asumo BTU, y un precio promedio de líquido de $60 BLS para la producción de campos de gas seco en flujo de caja. Entonces, ahí tenés tarea para la casa, digamos, o para ahorita en realidad. No, súper, mil gracias Juan Pablo. A ver, yo creo que respecto a la última pregunta, que es bastante concreta, a ver, tomar en cuenta precios promedio de los últimos 10 años hace sentido si consideramos como una referencia, un momentum parecido a esto, lo que fue la crisis subprime de 2009. Entonces, si asumimos de que una recuperación similar se puede dar después de esta crisis de precios, que obviamente se debe a factores totalmente externos, guerras económicas, problemas políticos que obviamente son palpables en todas las reuniones de la OPEP. Entonces, en ese sentido, podría considerarse el promedio de los 7.5, pero habría que revisarlo. Me parece que está un poquito alto el dato sacando el promedio de los 10 últimos años. Obviamente la mejor opción es que si se va a utilizar un precio plano para una evaluación, un precio sin inflación, un precio flat, se puede usar lo que la norma prevé. Y la norma prevé que el promedio yo debería considerar el último año y debería promediar únicamente el primer día cotizable cada mes. Es decir, un promedio de 12 días específicos, que es lo que nos indica la norma. Obviamente, al hacer eso, automáticamente tendríamos que seguir todo lo que, como que el decálogo que viene debajo, ¿no? Que es no tomar inflación para los costos, no tomar ningún tipo de ajuste para las inversiones y finalmente, sí o sí, el costo de oportunidad considerarlo en 10% anual. Entonces, todo ese paquetito de medidas es lo que prevé la normativa contable del FAS 69, en su Topic 932, si mal no recuerdo, que da una receta de cómo hacer esto, tratando de quitar el efecto de la inflación y quitar efectos de incertidumbre de mercado, por un lado. Respecto a tu consulta, Juan Pablo, igual muy interesante el planteamiento, y coincido, yo creo que mañana no vamos a tener una reducción dramática ni un cambio demasiado fuerte en lo que es nuestra matriz energética a nivel mundial. El cambio se está dando, por supuesto que sí. Sin embargo, obviamente hay que tomar en cuenta de que este tipo de cotizaciones, este tipo de commodities, a la larga va a tender a tener una recuperación y va a alcanzar un valor de equilibrio. Pensar en los niveles de precio actuales en largo plazo
personalmente lo veo muy difícil, pero obviamente la recuperación va a ser lenta, ¿sí? Más o menos, me atrevería, si tuviese que dar una idea muy genérica, que va a tardar unos 10 años en volver a los niveles de los 70, 75 dólares. O sea, es proceso largo si es que se llega a repetir el ciclo similar al 2009. Porque pensemos de que ahora vamos a empezar de un punto más bajo. En realidad ya estamos empezando un punto negativo prácticamente, que nunca se había registrado en la historia. Es un contexto duro, es un contexto muy duro, porque como les decía, si vemos la cotización de hoy es prácticamente como volver a los precios del 1999, pero el problema es que los costos están en, me atrevería a decir, 2022 ya, porque la inflación es permanente, es especulativa. Entonces, no es lo mismo pensar en, por ejemplo, perforar un pozo hoy que perforar un pozo hace 20 años. O sea, las inversiones son hasta el doble. Entonces, ese tipo de fenómenos justamente son los que van a demandar muchísima planificación, muchísima precisión en cualquier decisión que se vaya a tomar de aquí en adelante. Obviamente la idea es que el sector mantenga su dinamismo, pero es difícil obviamente en este tipo de condiciones antieconómicas, ¿no? O sea, ya les decía, la tercera condición y la más dura era justamente el tema de la viabilidad económica. Si no hay viabilidad, no hay reserva. Es así de simple. Ese es el último filtro y el más duro al final de cuentas. Aprovecho que estoy con la palabra y aquí tengo otra consulta que la hace Fernando. Pues, respecto a las medidas y acciones para potenciar el sector, bueno, de entrada un poquito el tema creo que pasaría por identificar el momento en el que se está, y creo que el momento en el que se está permitiría una diversificación de mercados, porque hoy por hoy, ¿cuál es el problema? Y hay que ser muy honestos con eso. Hoy dependemos muchísimo de nuestros únicos dos compradores de exportación, que son Brasil y Argentina. Si fuéramos capaces de un poquito disminuir o romper ese contrato y empezar a hablar en distintos compradores y no en uno solo, ¿sí? Ahí tendríamos un poquito más de flexibilidad respecto a la posibilidad de negociar tanto precios, demanda, etc. Al final de cuentas, es un tema importante porque ya no desde un punto de vista económico, sino me atrevo a decirlo desde un punto de vista técnico, porque si la demanda cae demasiado, existe el altísimo riesgo de que se dañen los reservorios productores de hidrocarburos. O sea, es decir, imagínense que viene el fin de semana y dice, no, nadie va a consumir nada, baja la mitad el consumo, por decir algo, viene la orden de bajar la entrega y automáticamente, ¿qué va a suceder? Voy a tener que darme la vuelta y empezar a cerrar pozos. Y existe un riesgo altísimo, peor con pozos antiguos, como es el caso de Bolivia, tenemos muchísimos campos maduros, que al momento de abrirlo ya no tengamos producción. Entonces, existen riesgos de esa naturaleza que exceden con creces a los riesgos económicos. Entonces, yo creo que la diversificación de mercado, que entiendo que ya se ha planteado, es más, ha sido comentada en varias noticias, se ha trabajado y creo que se tiene que seguir trabajando y concretar finalmente en algo positivo, ¿no? Muy bien, gracias, Juanfer. Hay otra pregunta de Carlos Sandoval. Nos mandan por el Facebook, ya le pillé al tema de que ideal trabajar con el Zoom y con el Facebook, verlo en el celular, digamos, ¿no? Pregunta, ¿qué recomendación daría usted a los profesionales que nos formamos en la industria de los hidrocarburos ante la falta de empleo y oportunidades en el sector? ¿Migrar a otras áreas, estudiar otros sectores o continuar esperanzados? Es una pregunta compleja porque plantea un contexto muy real, o sea, muy real. ¿Qué es lo que hacen las empresas a nivel mundial y peor en este tipo de contextos? Obviamente va a depender mucho del tipo de inversor que gestione la empresa. Obviamente he visto casos de empresas donde tienen una tradición petrolera impresionante, como son todos los herederos de Rockefeller. Entonces prácticamente esas empresas van a aguantar, van a seguir sus operaciones y van a esperar un mejor momento dentro de lo que operativamente se pueda. Pero hay otro tipo de empresas más nuevas, con otro tipo de filosofías que, están tomando medidas bastante drásticas. Hablando de especialistas del sector, es un tema complejo, pero efectivamente tiene que haber lo mismo que, suena raro, pero lo mismo que recomendaría para mejorar el sector de hidrocarburos, también lo recomiendo para cualquier persona al final de cuentas, es la diversificación del ingreso.
O sea, lastimosamente no podemos pensar en depender únicamente de una fuente, sino que ya, no digo que busquen empleo en otros lados, pero quizá valdría la pena pensar en dar servicios de consultoría, empezar a dar aportes en otro tipo de sectores, porque al final de cuentas, no somos, estamos muy expuestos a decisiones que no dependen de nosotros y que nos pueden cambiar la vida de un momento a otro, ¿no? Sí, es verdad, Juan Fernando. Yo, por ejemplo, que me dedico más al rubro empresarial, tengo 2 empresas y cabalmente creo que no le achunté a ninguna para esta pandemia porque las 2 empresas, una es de turismo, que es el sector más golpeado, digamos, y encima un golpe de largo plazo, y el otro el sector construcción. Pero sí, si bien no voy a cerrar mi constructora, pero sí apegarse a los rubros más ganadores. Por ejemplo, en mi constructora estoy tratando de darle servicios a lo que es clínica, a lo que es servicios médicos, que son rubros potencialmente ganadores, entre comillas, ¿no? Si se pudiera decir la palabra ganador, ¿no? Entonces, bueno, te felicito, Juan Fernando, por la exposición. Todos los comentarios son positivos en el Facebook que estamos viendo. Y le cedo la palabra. Bueno, me despido de nuevo, felicidades a todas las mamás que están conectadas y las mamás de las personas que están conectadas. Y le paso y le cedo la palabra a nuestro presi, Fernando, que tuvo una pregunta bastante interesante ahí y obviamente, como siempre, nos sale con algún comentario bastante bueno. Muchas gracias. Gracias, Juan Fernando. También ha sido una exposición muy, muy ilustrativa y en realidad muy técnica y muy precisa sobre lo que es este tema que nos importa mucho, ¿no es cierto? Yo le agradezco por la participación y espero que lo tengamos pues en siguientes oportunidades. Ojalá esta actividad se vuelva a repetir aquí con Juan Pablo, que ha estado coordinando los temas. Y nada, le agradezco por la excelente disertación, y este es su colegio y esta es su plataforma y su casa. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Como les digo, muy honrado por la invitación y por poder compartir un poco con el colegio, con sus asociados, y pues, para lo que se necesite a partir de ahora, con todo gusto, por favor, a sus órdenes, Fernando y Juan Pablo. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao, feliz día de la madre. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.